Hace algunos días, una paciente de 72 años me dijo algo que cambió la manera en que pienso sobre la soledad. Doctor, mi hija insiste en que necesito compañía, pero por primera vez en décadas me despierto sin sentir que debo dar explicaciones a nadie. Se quedó en silencio unos segundos, miró por la ventana, y luego agregó: ¿por qué todos asumen que estar sola es mi problema, cuando en realidad puede ser mi solución? Esa frase fue tan poderosa que me acompañó durante semanas. La anoté en mi libreta de trabajo, la repetí mentalmente en mis caminatas matutinas y la he compartido con varios de mis pacientes desde entonces. Porque en esa simple declaración hay una revelación profunda. La soledad elegida no es una condena, es una conquista. Vivimos en una sociedad que glorifica la compañía. Desde pequeños nos enseñan que debemos encontrar nuestra media naranja, que debemos formar una familia, que estar solo es señal de fracaso. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a los 60, 70 u 80 años y descubrimos que la compañía que tenemos no nos da paz, sino conflicto? En más de 30 años de escuchar historias humanas, he visto un patrón repetirse como un eco. Personas que han pasado toda una vida cuidando de otros, complaciendo, sacrificando sus propios sueños, y que al llegar a la madurez se sienten vacías, drenadas, desconectadas de sí mismas. Permíteme contarte de Marta, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta con un sentimiento de culpa enorme porque había decidido divorciarse después de 40 años de matrimonio. Mis hijos no lo entienden, me decía. Dicen que debería aguantar, que a mi edad ya es tarde para empezar de nuevo. Pero cuando le pregunté qué sentía al imaginarse sola, sus ojos brillaron. Libertad, doctor. Mucha libertad. Poder decidir qué cocinar sin escuchar críticas, qué música poner sin discusiones, poder leer hasta las 3 de la mañana sin sentirme juzgada. Esa es la clave. Lo que para muchos parece soledad, para otros es la primera bocanada de aire fresco en décadas. La diferencia entre estar solo y estar libre. Hay una confusión muy común. Creemos que soledad es sinónimo de tristeza, pero no lo es. Estar solo no significa estar vacío. Al contrario, muchas veces es la oportunidad de volver a llenarte de ti mismo. La madurez nos enfrenta a un cambio de pregunta. Ya no nos preguntamos, ¿cómo hago que esto funcione?, sino esto realmente me hace bien. Y cuando la respuesta es no, elegir la soledad es un acto de amor propio. Un reconocimiento de que nuestro tiempo es limitado y no podemos seguir gastándolo en relaciones que drenan en lugar de nutrir. La liberación de decidir por ti mismo. Cuando eliges la soledad conscientemente, experimentas algo revolucionario. Recuperas el control de tus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, puedes elegir a qué hora te levantas, qué comes, cómo decoras tu casa, qué proyectos comienzas. Estos detalles parecen triviales, pero créeme, son profundamente transformadores. He visto personas que redescubren pasiones que tenían olvidadas: pintar, escribir, bailar, aprender un idioma. Pasiones que habían dejado de lado por las demandas de la vida en pareja o en familia. Una mujer de 75 años me contó entre lágrimas que había vuelto a tocar el piano después de 50 años. Cuando estaba casada, mi esposo decía que hacía mucho ruido. Lo dejé. Hoy vuelvo a sentirme viva. La paz mental, un recurso sagrado. Después de décadas de responsabilidades, el cuerpo necesita descanso. El alma necesita calma. Vivir en un entorno lleno de conflictos desgasta no solo el corazón, sino el sistema inmunológico. El cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevado y eso acelera el envejecimiento. Por eso es tan importante entender que elegir la soledad puede ser elegir la salud. Cuando recuperas el silencio de tu casa, cuando no tienes que discutir por cosas pequeñas, tu mente se relaja. Tus noches son más tranquilas.
Tu creatividad vuelve. Un paciente me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, antes mi casa era como una tormenta constante. Ahora es como un lago en calma. Puedo escuchar mi respiración. Sanar heridas antiguas. La soledad también es un espacio terapéutico. Cuando no estás reaccionando a los problemas de otra persona, tienes tiempo para mirar hacia adentro. Muchos de mis pacientes descubren en esta etapa que pueden trabajar en traumas de la infancia, en patrones de dependencia, en viejas heridas que nunca habían tenido el valor de revisar. Es en esos silencios donde ocurre la verdadera transformación. Personas que por años se sintieron incompletas, comienzan a verse como seres enteros. Personas que buscaron aprobación externa toda su vida, empiezan a aprobarse a sí mismas. El conflicto con los hijos adultos. Un tema delicado que veo en muchas familias es la presión de los hijos para que sus padres no estén solos. Mamá, no puedes quedarte sola. Papá, tienes que rehacer tu vida. Estas frases parten del amor, pero muchas veces son un reflejo de los miedos de los hijos, no de las necesidades del padre o la madre. Respetar la elección de soledad de un padre puede ser el acto más grande de amor que un hijo puede hacer, porque le está diciendo, confío en que sabes lo que es mejor para ti. La diferencia entre soledad y aislamiento. Quiero hacer aquí una distinción crucial. La soledad elegida es activa, nutritiva, regeneradora. Es usar el tiempo para conocerte, para crear una vida significativa. El aislamiento, en cambio, es retirarse del mundo por miedo o resentimiento. Es cerrarse a todo y a todos. Por eso, cuando hablo de soledad, hablo de una soledad consciente, constructiva. Una que te permite crecer, sanar, descubrirte. Abundancia interna, el mayor regalo de la madurez. Cuando logras sentirte completo en tu propia compañía, algo mágico ocurre. Si algún día decides volver a compartir tu vida con alguien, lo harás desde la abundancia, no desde la necesidad. Y las relaciones que nacen desde la abundancia son más sanas, más respetuosas, más libres. Lo he visto incontables veces. Personas que después de un tiempo de soledad encuentran parejas que realmente suman a su vida, porque ya no buscan desesperadamente llenar un vacío, sino compartir una plenitud. Generosidad selectiva. Uno de los aprendizajes más hermosos de esta etapa es lo que llamo generosidad selectiva. Dejas de gastar tu energía en personas que no la valoran. Dejas de decir sí por compromiso. Empiezas a decir no sin culpa. Tu tiempo se vuelve sagrado. Tu energía, preciosa. Solo la entregas donde sientes que hay un verdadero intercambio de amor, respeto y alegría. Una pregunta para ti. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es la diferencia entre la vida que tienes ahora y la vida que realmente quieres vivir? ¿Qué personas, qué relaciones, qué hábitos te acercan a esa visión y cuáles te alejan? Responder a esta pregunta puede ser incómodo. Puede llevarte a tomar decisiones valientes. Pero el coraje en esta etapa de la vida no es opcional. Es un deber contigo mismo. Porque tu vida, en estos años dorados, merece ser vivida con la máxima paz, autenticidad y alegría. Y si eso significa elegir conscientemente la soledad en lugar de relaciones que te quitan esa paz, entonces no es solo válido. Es sabio. Hace un par de semanas, en mi consulta, un hombre de 74 años llamado Ernesto me compartió algo que me hizo detenerme y reflexionar. Doctor, toda mi vida creí que el amor era aguantar. Aguantar silencios incómodos, discusiones, desilusiones. Hoy, después de un año viviendo solo, me doy cuenta de que lo que yo llamaba amor era simplemente miedo a quedarme solo. Esa frase me atravesó como un rayo, porque refleja algo que escucho con frecuencia en personas que llegan a la madurez. El descubrimiento de que muchas de sus relaciones no eran auténticas elecciones,
sino pactos de supervivencia emocional. Ernesto continuó. Ahora, me levanto por la mañana y preparo mi café exactamente como me gusta. Pongo la música que quiero. Leo el periódico sin interrupciones. Nadie me critica por mis horarios. Nadie me dice que estoy perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué es eso para mí, doctor? Es paz. Una paz que no cambio por nada. Lo miré y sonreí, porque Ernesto había descubierto algo que cuesta años entender, que la soledad elegida no es sinónimo de vacío, sino de libertad. La falsa idea de que siempre necesitamos compañía. Desde que somos niños escuchamos frases como pobrecito, ¿estás solo o para cuándo el novio? ¿Para cuándo la familia? Nos enseñan que estar acompañado es el estado natural y que estar solo es un problema que debe resolverse. Pero, ¿y si te digo que hay personas que encuentran en la soledad su renacimiento? He visto mujeres que, después de enviudar, comenzaron a viajar solas por el mundo. He visto hombres que, después de separarse, retomaron estudios que habían abandonado en su juventud. Personas que, en lugar de hundirse, florecieron. La tercera edad como oportunidad, no como condena. Mucha gente cree que en la tercera edad ya no hay espacio para nuevos comienzos. Pero yo sostengo lo contrario. Es la mejor etapa para reinventarse. Porque después de décadas trabajando, criando hijos, complaciendo expectativas, llega un punto en que por fin puedes preguntarte, ¿y qué quiero yo? Esa pregunta puede ser incómoda al principio. Puede remover culpas y miedos. Pero también es profundamente liberadora. La rutina como cárcel invisible. En mis consultas escucho historias de personas que pasaron 30, 40 o 50 años repitiendo la misma rutina. Una mujer me dijo, durante años, cociné lo que mi esposo quería, vi los programas que él elegía, salí solo a los lugares que él disfrutaba. Un día me di cuenta de que ni siquiera sabía cuál era mi comida favorita. ¿Puedes imaginar eso? Llegar a los 70 años sin saber qué te gusta de verdad. Eso es lo que hace la convivencia obligatoria sin espacios de autonomía. Nos desconecta de nosotros mismos. La soledad como reencuentro. Cuando eliges estar solo, no solo dejas atrás una relación, comienzas una nueva relación contigo. Te escuchas, te conoces, redescubres que te da placer, que te hace sonreír, que te inspira. Ernesto me contaba que redescubrió su amor por la carpintería. Transformó su garaje en un taller y ahora pasa horas creando muebles que regala a sus nietos. Siento que vuelvo a ser el joven que soñaba con construir su propia casa, me dijo. Esto es lo que yo llamo el despertar del ser esencial, cuando dejas de vivir para otros y vuelves a vivir para ti. La presión de la familia y de la sociedad. Claro, no todos entienden este proceso. Muchos hijos se preocupan cuando ven a sus padres solos. Papá, te vas a deprimir. Mamá, necesitas compañía. Pero muchas veces no es el padre ni la madre quien se siente solo, sino el hijo quien no sabe qué hacer con su propia ansiedad al verlos independientes. He trabajado con familias en las que la insistencia de que el progenitor rehaga su vida solo generaba conflicto, hasta que un día lograban entender que la elección de soledad no es abandono, sino autocuidado. Diferenciar entre soledad y aislamiento. Debo insistir en esto. Estar solo no es lo mismo que estar aislado. La soledad consciente es una elección activa. Es llenar tu tiempo de actividades que te nutren. El aislamiento es retirarse del mundo por resentimiento o miedo, y eso sí puede ser dañino. Por eso, cuando hablo de la soledad como solución, me refiero a esa soledad rica en sentido, donde cultivas tu mundo interno, fortaleces tu cuerpo, cuidas tu mente y tu espíritu. Recuperar la paz mental. Vivir con alguien que no te respeta o que no comparte tu visión de la vida puede ser una fuente constante de estrés. El conflicto crónico eleva el cortisol, agota la energía, roba años de vida.
Cuando eliges la soledad, reduces ese ruido. Recuperas el silencio. Y en ese silencio puedes volver a crear, a soñar, a proyectar. La oportunidad de sanar. He visto personas que, al quedarse solas, por fin se animaron a ir a terapia. Comenzaron a escribir diarios, a meditar, a reflexionar sobre su historia. Sanaron heridas de la infancia, rompieron patrones de dependencia emocional, aprendieron a poner límites. Una mujer de 80 años me dijo algo que jamás olvidaré. Por fin me perdoné a mí misma por no haber sido perfecta. Por fin solté la culpa que me acompañó toda la vida. Ese tipo de sanación difícilmente ocurre en medio del ruido de una relación conflictiva. Necesita espacio, silencio y tiempo. La abundancia interna. Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, desarrollas lo que llamo abundancia interna, la capacidad de generar tu propia felicidad. Y cuando tienes abundancia interna, dejas de necesitar desesperadamente a otros para sentirte bien. Si llega una nueva relación, la eliges desde la libertad, no desde la carencia. Esto cambia radicalmente el tipo de vínculos que atraes. Las personas que se sienten completas atraen relaciones más sanas, más respetuosas, más equilibradas. Generosidad selectiva y nuevas prioridades. Otra característica de las personas que abrazan la soledad en la madurez es que se vuelven selectivas. Dicen no sin culpa. Eligen en qué personas invertir su tiempo y energía. Se rodean de quienes suman, no de quienes restan. Preguntas para tu reflexión. Quiero dejarte con algunas preguntas que puedes llevar contigo después de ver este video. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quieres de verdad, sin pensar en lo que otros esperan de ti? ¿Qué relaciones en tu vida hoy te nutren y cuáles te drenan? Si tuvieras solo 5 años más de vida, ¿con quién los pasarías? ¿En qué invertirías tu tiempo? Responder estas preguntas puede ser un acto transformador, porque la madurez no es el final, es el comienzo de la etapa más consciente de tu vida. Y si esa etapa incluye la soledad como compañera, entonces no es un fracaso, es una elección de libertad. La soledad elegida es una declaración de amor propio. Es decir, me respeto lo suficiente para no aceptar relaciones que me quitan mi paz. No hay edad para recuperar tu autonomía. No hay edad para volver a empezar. No hay edad para elegirte a ti mismo. Y si esa elección te lleva a vivir en soledad, entonces esa soledad es la semilla de tu segunda vida. Hace poco, en un taller de crecimiento personal para adultos mayores, conocí a Lucía, una mujer de 70 años que parecía irradiar tranquilidad. Cuando le pedí que compartiera algo que había aprendido en los últimos años, ella sonrió, respiró profundo y dijo, aprendí que el silencio de mi casa no es un castigo. Es el espacio que siempre quise y que nunca me atreví a pedir. Sus palabras detuvieron la conversación en la sala. Hubo unos segundos de silencio incómodo, de reflexión, porque lo que acababa de decir no era solo una frase bonita, era un manifiesto de vida. Lucía había pasado 45 años casada, criando a 3 hijos, trabajando en el negocio familiar, haciendo que todo funcionara para los demás. Durante décadas, no tuvo un solo día de descanso para preguntarse qué quería ella. Cuando su esposo falleció y sus hijos formaron sus propias familias, se encontró por primera vez en décadas completamente sola en su casa. Al principio, me contó, fue un golpe muy duro. Caminaba por los pasillos y el eco de sus propios pasos le parecía insoportable. Se sentaba a la mesa y miraba la silla vacía frente a ella, y las lágrimas se le escapaban sin pedir permiso. Se preguntaba si eso era la vida que le quedaba, si los próximos 20 años serían así, silenciosos, vacíos, llenos de nostalgia. Pero algo dentro de ella cambió. Pasaron los meses y comenzó a sentir que ese silencio, que al principio era una carga, en realidad era un regalo. Ya no tenía que preparar el desayuno deprisa para cumplir con el horario de otra persona. Ya no tenía que poner la televisión para distraerse de discusiones. Ya no tenía que ceder su tiempo para sostener una rutina que no era suya. De pronto, el silencio se volvió su compañero.
Lucía empezó a leer más. Volvió a pintar, algo que no hacía desde su adolescencia. Dedicó horas a su jardín, a cuidar sus plantas, a observar cómo florecían y crecían en silencio, como si le estuvieran recordando que la vida siempre encuentra maneras de renacer. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que su casa no estaba vacía, estaba llena de ella misma. Cuando me contó eso, me quedé mirándola con admiración, porque lo que Lucía había descubierto es algo que muy pocas personas se atreven a aceptar, que la soledad, cuando se elige, puede convertirse en el terreno más fértil para redescubrirse. La mayoría de nosotros hemos crecido escuchando que estar solo es un problema, que es algo que debe resolverse. Desde pequeños nos dicen pobrecito, estás solito. Cuando crezcas formarás una familia, no te quedes para vestir santos. Y esas ideas se van grabando en nuestra mente como si fueran verdades absolutas. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si la soledad no fuera un castigo, sino una oportunidad? Lucía me dijo, me pasé media vida buscando ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Hoy, a los 70, me permito ser simplemente Lucía. Y me encanta. Esas palabras me golpearon, porque en ellas hay algo profundamente revolucionario. Llegar a la madurez no es el final, es el comienzo. Es el momento en que ya no tienes que demostrar nada a nadie, el momento en que puedes preguntarte con total honestidad, ¿qué quiero para mí? ¿Qué sueños dejé en pausa? ¿Quién quiero ser ahora que, por fin, tengo la libertad de elegirme? Lucía decidió tomar clases de cerámica a los 71 años. Hoy, 3 años después, vende sus piezas en una feria artesanal de su barrio. Nunca imaginé que alguien pagaría por algo que hice con mis manos, me dijo sonriendo. Y yo le respondí que lo que la gente compra no es solo la cerámica, es su historia, su autenticidad, su decisión de no rendirse y seguir creando. Vivir solo por elección es recuperar el poder de decidir sobre cada detalle de tu vida. Son cosas pequeñas, pero transformadoras. Es decidir qué música escuchar en la mañana, a qué hora desayunar, si quieres quedarte en cama hasta tarde sin sentir culpa, si quieres viajar, si quieres aprender algo nuevo. Es elegir sin pedir permiso. Y cuando recuperas esa capacidad, algo en tu interior se reordena. La ansiedad baja, la mente se aquieta, la paz llega. Claro, no todo el mundo entiende este proceso. Los hijos, muchas veces, son los primeros en preocuparse. Lucía me contó que sus hijos al principio le insistían para que se mudara con alguno de ellos. Mamá, te vas a deprimir, le decían. Mamá, no puedes vivir sola. Pero ella fue firme. Prefiero que vengan a visitarme a una casa donde me siento en paz, que mudarme a un lugar donde pierda mi espacio. La soledad elegida no es aislamiento, es respeto por uno mismo. Y cuando los hijos finalmente lo entendieron, su relación mejoró, porque Lucía ya no recibía sus visitas con tristeza ni resentimiento, sino con verdadera alegría. Ya no se sentía obligada a tener compañía. Tenía compañía porque quería. El silencio, que antes le parecía un castigo, se convirtió en su maestro. Porque el silencio te obliga a escucharte. Y cuando te escuchas, empiezas a encontrar respuestas a preguntas que llevabas años evitando. ¿Qué heridas necesito sanar? ¿Qué perdones debo dar? ¿Qué cosas debo dejar ir? Lucía me confesó que en ese silencio pudo perdonar a su padre, que había sido muy duro con ella en su infancia. Pudo perdonarse a sí misma por las veces que se descuidó para cuidar de otros. Y esa transformación se notaba en su rostro. Había una luz en sus ojos que no estaba allí antes. No es casualidad que muchas personas mejoren su salud cuando dejan relaciones que les hacían daño. El estrés constante debilita el cuerpo, pero la paz mental lo fortalece. Lucía me contó que su presión arterial mejoró después de un año viviendo sola. No fue la medicina, dijo. Fue la tranquilidad. La soledad le permitió reescribir su historia.
Ya no vivía para cumplir con el guión que otros habían escrito para ella. Ahora era ella quien escribía cada capítulo. Y ese es uno de los mayores regalos de esta etapa de la vida, la posibilidad de empezar de nuevo, sin importar la edad. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, algo mágico sucede. Dejas de conformarte con cualquier relación. Si alguien llega a tu vida, será porque realmente suma, no porque llena un vacío. Lucía me contó que, después de 3 años sola, conoció a un grupo de mujeres de su edad que también estaban redescubriendo la vida. Viajaban juntas, cocinaban, compartían libros y cenas. Y entonces me dijo, no necesito pareja para sentirme viva. Tengo mi tribu, tengo mi paz. Ahora quiero que te detengas un momento y te hagas estas preguntas. ¿Qué espacio de tu vida te gustaría recuperar? ¿Qué cosas haces solo por costumbre y no por elección? ¿Qué pasaría si te dieras permiso de empezar de nuevo, incluso ahora? La soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es vivir una vida que no te pertenece. Y si hoy tienes la oportunidad de elegir diferente, de recuperar tu tiempo, de cuidar tu paz, no lo dudes. Nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. La soledad elegida es una declaración de amor propio. Es mirarte al espejo y decirte, me respeto lo suficiente para no aceptar relaciones que me quitan mi paz. No hay edad para volver a empezar. No hay edad para elegirte a ti mismo. Y si esa elección te lleva a vivir en soledad, entonces esa soledad es la semilla de tu segunda vida.